Estimadas y estimados estudiantes del curso Investigación en Ciencias Sociales, damos comienzo a nuestras sesiones virtuales con esta presentación que les voy a hacer de las lecturas propuestas para la sesión del día de hoy, y que son, por un lado, los dos manuales ya conocidos por ustedes, la Guía de Investigaciones Sociales de Rojas Soriano y el manual de McGraw-Hill, donde Roberto Sampieri es uno de los autores, sobre investigaciones en ciencias sociales. Esos son nuestros manuales de cabecera, pero en esta ocasión estamos agregando tres documentos más. En primer lugar, un cuestionario sobre los conceptos de marco teórico y marco conceptual. En segundo lugar, dos textos publicados que ejemplifican tanto el primer concepto, el de marco teórico. Me refiero al artículo que publicó Justicia Electoral en 2016 sobre las tendencias de la cultura cívica en México, y por otra parte el informe que elabora el Instituto Electoral de la Ciudad de México en 2017 sobre la cultura cívica en nuestra ciudad. Les puede parecer excesivo tal vez la cantidad de materiales, pero les propongo lo siguiente: solo como complemento acudan a los manuales de Soriano y Sampieri. Puede ser más conveniente que revisen el cuestionario. El cuestionario está elaborado en sus preguntas y sus respuestas con base en estos manuales. La información está extraída de los capítulos de ambos manuales correspondientes a marco teórico y conceptual, de modo que pueden dejar como complemento los manuales y concentrarse en el cuestionario. En el cuestionario destacamos qué se entiende por marco teórico, por marco conceptual, es decir, como conjunto de conocimientos, en el primer caso de teorías, en el segundo de conceptos, que van a servir como base para la investigación. Y también se destaca la relación que tienen ambos, marco teórico y conceptual, con el problema de estudio, con la hipótesis de trabajo y con los métodos y técnicas de investigación que se elijan para recopilar información en campo. Asimismo, se extrae del texto de Rojas Soriano la propuesta que él hace para elaborar un marco teórico y conceptual. En unas cuantas páginas ustedes ya tienen compendiadas las ideas principales, desde mi criterio, de ambos manuales sobre estos dos conceptos claves. Ahora, ¿qué viene a continuación? Que una vez que tengan ubicados estos tres planteamientos centrales, lo que se entiende por marco teórico y conceptual, la importancia que juegan como referentes, como marco referencial, para llamarlo de manera unitaria, el marco teórico conceptual se puede llamar marco referencial. Me refería pues a la importancia que tiene el marco referencial para la investigación y a las pautas que sugiere Rojas Soriano para elaborar un marco teórico conceptual. Esto lo tienen ustedes en el cuestionario resumen, y ya con esos elementos les propongo un ejercicio de análisis que consiste en que revisen un ejemplo de marco teórico, que es el que aparece en el artículo sobre las tendencias de la cultura política en México entre 2000 y 2015. Únicamente la introducción, son unas cuantas páginas, donde se plantea el enfoque teórico que se va a utilizar en la investigación. Como suele ocurrir en la elaboración de los marcos teóricos, se contrastan enfoques. Ahí ustedes verán cómo
frente al enfoque institucionalista o el enfoque normativista, se propone una perspectiva contextual para el análisis de la relación entre cultura política e instituciones políticas y viceversa, entre instituciones políticas y cultura política, evitando desde la teoría contextual cualquier planteamiento determinista que subordine uno de los términos al otro o uno de los objetos de estudio al otro. Se trata de acreditar teóricamente que el análisis de la cultura política requiere considerar su relación específica con las instituciones, tanto porque las instituciones por sí solas no pueden modificar totalmente la cultura política, como porque la cultura política influye en las instituciones para su funcionamiento, pero tampoco las determina en su totalidad. De modo que hay una relación de reciprocidad, de mutua determinación o mutua dependencia entre cultura política e instituciones políticas. Es un planteamiento básico que va a servir para el análisis que viene a continuación en el artículo de los distintos aspectos de la cultura política y las prácticas ciudadanas en México en el periodo indicado. Pasando al informe del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ahí encontramos un buen ejemplo de marco conceptual. Ahí ustedes verán que lo que se propone es una ramificación de conceptos para sustentar el estudio empírico sobre la cultura cívica en nuestra ciudad en el año de 2017. Pareciera que es una lista de definiciones, pero no se limita solo a eso, porque lleva un orden el listado de los conceptos. Desde luego empieza con el concepto de cultura, después esta se ramifica en cultura política. La cultura política a su vez se ramifica en cultura cívica y cultura de la legalidad. También se pasa al concepto de instituciones políticas que están vinculadas con participación ciudadana, aunque también sabemos que la participación ciudadana está vinculada con la cultura cívica, dado que la cultura cívica se entiende como una cultura participativa. Y a continuación, como parte de las instituciones políticas, está el concepto de confianza. Confianza en las instituciones es un concepto derivado que nos ofrece el marco conceptual del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estos y otros conceptos ligados entre sí, desde luego, en una relación de comprensión, es decir, unos son de mayor alcance, otros son manifestaciones particulares de mayor alcance, y otros son conceptos que son paralelos, es decir, que están en el mismo rango y que se relacionan entre sí, como ya lo referí con respecto al marco teórico del artículo de las tendencias de la cultura política. El informe del Instituto Electoral de la Ciudad de México vincula la cultura política, la cultura cívica en particular, con las instituciones políticas, pero no hace explícita la teoría que está utilizando quien elabora el marco conceptual, precisamente porque se limitó a hacer un marco conceptual y no un marco teórico, lo cual se determina en función de las necesidades de la investigación. De modo que ahí tienen ustedes dos ejemplos, uno de marco teórico, otro de marco conceptual, ambos muy básicos, muy puntuales, que permiten observar cuál es, en un caso concreto, tienen un tema común ambos estudios, que es la cultura política, aunque uno en México, otro en la Ciudad de México, pero creo que puede ayudarnos la similitud de la temática, hacer el análisis comparado y sobre todo que ustedes hagan la distinción entre marco teórico y marco conceptual, vean que son complementarios y decidan para sus respectivos temas de investigación qué es lo que van a elaborar como parte del protocolo de investigación.
si un marco teórico o un marco conceptual. Ahí tienen 2 ejemplos de cada uno. Es decisión de ustedes, pero sobre todo quiero enfatizar que en ambos casos son textos breves. No se trata de que hagan un tratado extenso sobre las teorías y los conceptos relacionados con su problema de investigación. Simplemente que tomen ya sea los enfoques o los conceptos o ambas cosas que les van a servir, como dice Rojas Soriano, para sustentar la investigación del problema que eligieron, y desde luego elaborar las hipótesis que de tal manera que esas teorías, esos conceptos les permitan construir hipótesis sólidas, hipótesis coherentes que tengan posibilidad de ser demostradas cuando acudan a campo a recoger información empírica. De ahí la importancia, ya sea del marco teórico o del marco conceptual. Ustedes deciden si hacen ambos marcos o solo uno de ellos, dependiendo de su objeto de investigación. Pero quedo en espera, desde luego, de sus puntos de vista, de sus comentarios, una vez que hayan hecho estas 3 lecturas, fundamentalmente la del cuestionario básico sobre marco teórico conceptual, que aparece en el tablero de la plataforma Classroom, y de los 2 estudios en las páginas indicadas. Únicamente la introducción del artículo de Santiago y García Clark y el marco conceptual del informe del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Únicamente con eso hagan el ejercicio, por favor, y compartan sus apreciaciones al respecto, y quedamos en el acuerdo de que ya para el próximo viernes ustedes estarán enviando, como lo prefieran, a la plataforma o a mi correo, sus avances de marco teórico o conceptual, o de ambos. Bueno, les agradezco su atención. Aquí damos por concluida la sesión.